El primer libro del Tanaj, Bereshit, el Génesis, ha sido leído tradicionalmente como el relato de los orígenes del mundo, de la humanidad y del pueblo de Israel. Sin embargo, en una lectura estructural, es decir, en aquella que busca desentrañar las relaciones internas entre los elementos narrativos, conceptuales y simbólicos, se nos revela que este libro no se limita a narrar un comienzo físico, sino que propone una ontología relacional, donde el mundo no es una colección de cosas, sino una matriz de relaciones que constituyen su propio ser. En esta lectura, la realidad se manifiesta como una red dinámica en la que cada elemento existe por su vínculo con otro, y la creación misma aparece como el acto de establecer dichas conexiones. El texto comienza con una afirmación que no describe una sustancia, sino una acción ordenadora. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El verbo bara no alude tanto a producir materia como a delimitar y distinguir. A partir del verso 2 se inicia un proceso de diferenciación progresiva: luz y oscuridad, aguas superiores e inferiores, tierra y mar, masculino y femenino. Cada uno de los días de la creación establece una relación dual que va estructurando al cosmos. No hay creación sin separación, pero la separación no implica ruptura, sino interdependencia funcional y expresión de aspectos que deben emerger para darle relieve a lo que se aprecia como simple. Así, el mundo surge como un sistema de tensiones complementarias. El orden divino se manifiesta en la articulación de polos opuestos que se requieren mutuamente. La estructura del Génesis, en su ritmo de y fue la tarde y fue la mañana, inscribe así la alternancia como ley del ser, una suerte de vaivén en la que se van tejiendo los sentidos de la realidad. En esa alternancia se configura el tiempo y con él la posibilidad de toda relación. La creación del hombre y la mujer intensifica aún más este principio. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El plural hagamos ya sugiere una relacionalidad intradivina, donde Elohim, como plural de plenitud, expresa toda su potencia y que luego se traduce en relacionalidad humana. El ser humano no es un individuo aislado, sino una unidad binaria, un encuentro entre identidades complementarias. Así, en el capítulo 2, el relato también profundiza esta idea mediante el símbolo de Eser Kenegdo, una ayuda enfrentada, o más literalmente, una relación opuesta. El otro no es un espejo ni subordinado, sino contraparte necesaria. La existencia humana se realiza en la reciprocidad. En consecuencia, el mal llamado pecado original, la transgresión del límite del conocimiento absoluto, puede entenderse estructuralmente como una ruptura de la relación, el deseo de absolutizar un polo, es decir, la autonomía, en detrimento del equilibrio relacional entre la criatura y el creador, entre libertad y obediencia, entre saber y vida. Las diversas genealogías contenidas en el Génesis, que muchos lectores consideran interrupciones narrativas, son, en una lectura estructural, ejes de articulación. Cada genealogía no solo enlaza generaciones, sino que traza la red de transmisión de la bendición y la palabra divina. El Génesis no narra un desarrollo lineal, sino una sucesión de estructuras relacionales. Adán, Eva, Caín, Abel, Noah, la tierra, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, y José y sus hermanos. Cada pareja o contrapunto dramatiza un patrón de relación que se repite, varía y se refina. El sentido de la historia bíblica emerge precisamente en esos vínculos, en la dialéctica entre eternidad y rivalidad, entre elección y rechazo, entre separación y reconciliación. Por ello, el Brit, el pacto, tema central de la narrativa patriarcal, no es un contrato externo,
sino la forma relacional de la existencia espiritual. El pacto une a Dios con el hombre con su descendencia y a la tierra con su morador. Es la estructura invisible que sostiene al cosmos moral. Entonces, desde la perspectiva estructural, el relato del Génesis puede leerse como un lenguaje del ser, el mundo como texto, y su sentido se revelan en las relaciones sintácticas entre sus elementos. La creación no es un hecho cerrado, sino un proceso continuo de significación relacional. Cada palabra divina funda un relieve de la realidad, pero el poder creador de la palabra no reside en la emisión aislada, sino en el sistema de correspondencias que va generando. De este modo, el mundo aparece como la expresión relacional de la palabra divina, una red de símbolos donde cada entidad existe en virtud de su función dentro del todo. Esta comprensión encuentra eco en la tradición cabalística donde el mundo, es decir, el Olam, se concibe como un tejido de sefirot, de flujos y emanaciones interconectadas. Desde esta óptica, la creación no es una fábrica de cosas, sino un entramado de vínculos, relaciones de flujo, de equilibrio, de reciprocidad entre diferentes aspectos divinos. El Génesis, leído entonces estructuralmente, nos relata tanto la creación de un mundo como la constitución de una matriz de relaciones. Cada elemento del relato, desde las separaciones cósmicas hasta las genealogías humanas, participan de un mismo principio. La realidad es relacional. El sentido surge en la tensión, la correspondencia y el diálogo entre los polos de la existencia. Así, el mundo del Génesis no es un objeto estático, sino una red viva de significaciones en la que Dios, el ser humano y la naturaleza se entretejen en una dinámica de reciprocidad. Reconocer esta estructura relacional es comprender que ser equivale a estar en relación con el otro, con el tiempo, con la palabra y por supuesto con Dios. Y esa comprensión constituye, en última instancia, el verdadero acto de leer el mundo, como lo hace el texto sagrado, como un tejido de vínculos donde toda separación está al servicio de una unidad mucho más profunda.